Buenas tardes, Paz. Buenas tardes, Velasco. ¿Qué tal? Javier. De estar con todos Hola. nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, Pepa. Bueno, hoy Gracias a como ha dicho vosotros. Joaquín, estamos con Paz Castellón, que es una conocida escritora alicantina, periodista radiofónica y también es licenciada en Derecho. Ha trabajado en diversas cadenas de radio, la primera de ellas en los 40 principales, o sea que podremos también, si queremos hablar un poquito de música actual. Y hasta el momento lleva escritas 5 novelas, que se mueven entre el humor, algunas tienen bastante humor, y entre el thriller psicológico. Esta última novela, con la que ha cambiado de editorial, que ahora está en Ediciones B, se titula Ninguna de nosotras tendrá compasión. Y ya solo el título nos dice lo que nos vamos a encontrar con sus protagonistas. Hola, Paz, ¿qué tal estás? Pues estoy feliz por estar con vosotros y feliz por la acogida que está teniendo Ninguna de nosotras tendrá compasión, que lleva un mes en las librerías y ya estamos en la segunda edición, así que me pillas en un buen momento. Pues eso mismo te iba a comentar, digo, en un mes ya una segunda edición, eso quiere decir que ha empezado la novela pisando fuerte. La verdad es que tengo que estar muy agradecida a todos los lectores, estos primeros lectores que han llegado a Ninguna de nosotras tendrá compasión, porque les ha gustado mucho y lo que están haciendo es pues recomendar la novela. Y tú sabes, igual que yo, que lo mejor que le puede pasar Eso a es un muy libro importante. es que los lectores lo lean y lo recomienden. Esa es la mejor publicidad que puede tener un libro. Y en tan solo 4 semanas, pues han sido muchos los que pues se han quedado atrapados con la historia de Ninguna de nosotras tendrá compasión y prueba de ello es que estamos con la segunda inversión. ¿Cómo fue que te dio por escribir libros en vez de pasar de ser periodista a escritora de libros? ¿Cómo fue ese paso? Mira, siempre he escrito, es decir, que yo creo que los que nos dedicamos a esto es algo que llevamos dentro y que en mayor o menor medida vamos desarrollando en diferentes etapas de la vida. Yo me recuerdo siempre escribiendo. De niña escribía diarios, tengo libros de poemas de cuando tenía 10, 12 años, fíjate, en libretas que guardaba y tal. Pero el salto fue el hacerlo público, el compartirlo con los demás. Una cosa es cuando tú desarrollas esta actividad y queda un poco en la intimidad o solamente para tus íntimos amigos, tus personas más cercanas. Y otra cosa muy distinta es cuando ya das el salto a hacerlo público. Entonces eso ocurrió en el año 2009. Yo tenía una página web que mantengo, pero en aquel momento es mi nombre, pazcastelló.com. En aquel momento era una web de comunicación, de servicios de comunicación periodísticos. Y bueno, con la crisis de 2009, pues desapareció esa parte profesional y me dio pena cerrar la página y dije, ¿qué puedo hacer con esto? Y lo que hice fue pues llenarla de contenido literario. Dije, a ver, yo escribo, bueno, pues voy a transformar la página profesional en un blog literario y así es como empecé con mis textos breves, con mis poemas, mis pequeñas reflexiones. A partir de ahí, la magia de Internet se fue compartiendo a través de las redes sociales, llegó a Hispanoamérica, salió de España y fue cuando contactó mi agencia literaria conmigo. Dijo, venga, nos gusta lo que hemos leído, lo que pasa es que el formato breve no lo hemos trabajado todavía, no es comercial y bueno, te preguntábamos si tienes algo de novela y en aquel momento dije, siempre había querido escribir novela, pero bueno, lo típico que tienes mucho trabajo, estudias, luego tienes hijos, bueno, siempre, y escribir una novela requiere mucho tiempo. Y me pareció que era la oportunidad fantástica, el que me había ofrecido un poco la vida a través de la agencia, y fue cuando escribí La muerte del 9. A partir de ahí ya vinieron todos los demás, empezamos a trabajar juntos con la agencia, y bueno, ya hasta ahora que estamos con Ediciones B y con Ninguna de nosotras tendrá compasión. Es un poco una historia curiosa de la de mis inicios, ¿no? Sí. Es muy interesante y a muchos autores se lo preguntamos su relación con las agencias, porque últimamente las editoriales casi no quieren recibir libros si no vienen por agencia. ¿Has mantenido tú tu agencia desde el primer momento y
¿Y qué tal tu relación con ella? Y bueno, y supongo que bien, porque además has dado un paso a una de las editoriales más importantes del país, que pertenece, creo que al grupo también más fuerte que hay ahora mismo en España. Pues mira, yo desde ese momento que recibí la llamada, recibí un mail de Joan Bruna, que es de la agencia Sandra Bruna, con quien estoy, desde ese momento, pues por supuesto sigo manteniendo la relación profesional, y no solo la profesional, también la personal, porque ya son, creo que 11 años trabajando con ellos desde el principio, desde cero. Entonces es muy importante cuando empiezas que alguien crea en ti, que alguien crea en tu trabajo, porque claro, cuando no eres, nadie te conoce, cuando eres a alguien pues, que está en un rinconcito, en este caso de Alicante, y no tienes esa proyección, pues el venir avalado por una agencia pues tan reconocida, con autores tan importantes como es la de Sandra Bruna, pues la verdad es que es muy de agradecer. Entonces, en ese sentido, ellos siempre apostaron por mí, incluso en los momentos en que, bueno, pues como digo, empecé con la crisis de 2009 y el camino no fue fácil, nos costó mucho porque todos los sectores económicos estaban muy afectados y el editorial también. Entonces, alguien desconocido, por muy bien que escribiera o que pudiera tener cierto talento, pues le costaba entrar en las editoriales. Tengo que agradecer también la apuesta que hizo en su momento Umbriel, con quien publiqué 3 de las anteriores novelas. Y bueno, y hay que decir que también súper contenta, como bien dices, Javier, de dar este pues paso hacia adelante, estando con Ediciones B, que en cuanto leyó la historia, ninguna de nosotras tendrá compasión, no se lo pensó 2 veces y apostó por ella. Y es verdad que pertenecer a Ediciones B, además de la felicidad y la alegría que te da, porque es del grupo Penguin, que sabes que es uno de los grupos más importantes, por no decir más importante a nivel editorial, pues también te da cierta carga de responsabilidad de querer estar a la altura con la novela. Bueno, estoy feliz porque veo que los lectores, como te he dicho al principio, pues lo han acogido con mucho cariño. Así que al final es un poco el agradecer también a todos los que a lo largo de este camino, empezando por la agencia, por Sandra Bruna, que siguen ahí, pues han ido creyendo en tu trabajo, porque los momentos hay buenos y malos, no todo es felicidad, porque hay veces hay temporadas o hay dudas, momentos de dudas, cuando todos tenemos ese bajón de a veces, ¿no? Y cuando eso ocurre, cuando eso le ocurre al autor, que tengas a tu agente, a tus editoriales, a tus editores que creen en ti, pues la verdad es que se agradece muchísimo. Ya los lectores, por favor, y libreros, que son muy importantes. ¿Y la pandemia qué tal te ha afectado? No a nivel de sanidad, me refiero a nivel de editorial, a nivel de escritura, o sea, ¿te has inspirado más, te ha valido para trabajar más o...? No, mira, yo me convertí un poco en ameba, ¿sabes? En ese sentido, creativamente. Yo soy una persona muy activa porque prácticamente escribo un libro al año, pero durante la pandemia estaba como emocionalmente afectada y más preocupada en otras prioridades, que era pues que los míos, que yo misma estuviéramos bien de salud. Entonces no estaba en el proceso mental óptimo para crear. Hay que decir que ninguna de nosotros tendrá compasión, ya estaba escrita antes de la pandemia y que precisamente se cerró el acuerdo con Ediciones B el 10 de marzo del año 2020. Imaginaos que el 14 se cerró el país, el estado de alarma. Llegamos, nos colamos justo, ¿no? Y sí que lo que tuvimos que hacer fue un poco esperar a que, bueno, pues la editorial organizara un poco su planning de publicación. Lógicamente, dadas las circunstancias, todo fue para todos un proceso de adaptación, y lo que hizo ninguna de nosotras tendrá compasión fue esperar un poquito. Yo creo que ha venido bien también esa espera para que saliera en un momento donde pues esté un poquito más relajado el tema sanitario y nos beneficia a todos. Así que me dediqué a consumir, más que a producir, a consumir. Leí y sobre todo televisión también, series de televisión y, en fin, escuché música, un poco en plan onanista, ¿sabes? Más que otra cosa. Creé prácticamente nada. Dije, me voy a tomar este paréntesis, lo tomé un poco como unas vacaciones literarias para mí. Claro, es que estábamos acostumbrados a que todos los años publicases un libro y como desde 2019 no habías publicado nada, digo, esta novela le ha costado más, pero veo que no te ha costado lo mismo, sino que ha sido por culpa de la pandemia
Ha habido muchísimos escritores que no han sacado casi durante este año pasado, a 12 meses atrás, casi nos han salido novelas. Y es ahora cuando nos están llenándolas otra vez las estanterías y las librerías de obras. Has dicho un par de cosas antes que creo que son interesantes y que pueden interesar a todo el mundo. Una, como vives en Valencia, en Alicante, tú naciste en Novelda, digamos que el mundo literario en la Comunidad Valenciana, en Alicante en particular, es diferente a ciudades más centrales, por decirlo así, Madrid y Barcelona. ¿Cómo te afecta eso a la hora de promocionar? Pues claro, tienes que hacer unos desplazamientos más largos, a lo mejor más complicado. ¿Te ha afectado de alguna manera o lo has solucionado bien? Mira, vivimos en la era de Internet. Afortunadamente hoy estamos conectados vosotros a muchos kilómetros de donde estoy yo, aquí en mi casa en Alicante, y creo que esto ha llegado para quedarse. Yo creo que es una de las pocas cosas buenas que hemos sacado de lo de la pandemia. Dicen que Alicante es una plaza dura, a otros compañeros que no son de aquí me dicen que Alicante es una ciudad dura de roer en cuanto a promoción y demás. No puedo estar más contenta con mis vecinos alicantinos, porque es verdad que dicen que nadie es profeta en su tierra también. Yo me siento muy querida y muy, muy leída en Alicante. Siempre que hemos tenido una convocatoria ha tenido una aceptación brutal, hemos agotado libros, ha habido lleno absoluto. Y bueno, con respecto al tema de desplazamiento, siempre procuro estar en Madrid y en Barcelona. Bueno, este año en Sant Jordi me quedé en Alicante por el tema del COVID. Ya veremos qué pasa con la Feria del Libro de Madrid. Digamos que vivimos un poco adaptándonos a los tiempos, pero la parte positiva es que tenemos esta plataforma tan estupenda que es la de Internet, la de las redes sociales, y eso te permite deslocalizar las entrevistas, deslocalizar la promoción de los libros y a la postre llegar a más gente. Quizá es un poquito más impersonal porque es a través de una pantalla, pero yo que soy optimista por naturaleza me quedo con lo bueno, y es que te permite llegar a cualquier parte del mundo y a muchísima más gente que de otra forma. Así que bueno, mientras todo esto se va recolocando, me quedo con eso. Cervantes, el pobre, pues no tenía esa opción. Nosotros, pues sí, y aquí estamos. Claro. Es que antes también has hablado, dices 2008-2009, que también fue una crisis para todos los periodistas y para los autores, ¿no? Y digamos que también nos tuvimos que reinventar. Empezamos con Internet. Sí. Y ahora con la pandemia nos hemos tenido que reinventar y gracias a Internet pues podemos realizar entrevistas prácticamente todo el mundo, porque ahora recuerdo escritores españoles, digamos, de la periferia, andaluces, gallegos, catalanes, les hemos entrevistado con una facilidad que antes no la teníamos. Claro. Incluso nuestros oyentes, nuestros televidentes saben que hemos entrevistado autores españoles que viven en Londres o en Viena, ¿no? O sea, que tenemos una facilidad que antes no teníamos. Pero nos gustaría verte en la Feria del Libro de Madrid, en septiembre, si al final a mí también. Que yo creo que sí. No, pero sí. Todavía no. Ojalá todo se solucione y se pueda hacer con cierta normalidad, con las medidas de seguridad, y ojalá nos podamos ver allí. Yo lo estoy deseando, de verdad, la verdad es que sí. Tengo que decir que aprovecho que voy a estar en la Feria del Libro de Alicante, que es mi presentación va a ser el día presencial. Hay que reservar a través de la web de la página del libro, de la Feria del Libro, el 27 a las 18:30. Así que, si me permitís, aprovecho y lo comento. A ver, repite la fecha, por favor. 27 de mayo a las 6:30 de la tarde en Plaza Cénica. Y el que quiera venir, por favor, que se registre su asistencia por el tema del control de aforo en la web de la Feria del Libro de Alicante. Pues que queda dicho, y así lo hacemos un poquito de publicidad, que realmente tú y el libro se lo merecen. Y vamos ahora pues con el libro, ¿no? Pues ya es tu quinta novela, Ninguna de nosotras tendrá compasión. ¿Qué es esta novela? ¿Es un thriller, un domestic noir, una novela negra un poco
especial con dos protagonistas también bastante especiales y en ocasiones también hasta divertidas, me parece. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías tú, tu propia obra? Mira, vivimos también en la época donde todo hay que ponerle una etiqueta, ¿no? La época del hashtag, Sí. que es exactamente ninguna de nosotras tendrá compasión. Tengo aquí, mirad qué chula la portada. Pues es un thriller, yo diría que es un thriller que se enmarca Yo dentro. también la tengo. Ah, Aquí, aquí la tenemos para que lo vean nuestros televidentes. pues yo te diría, Javier, que es un thriller, un thriller psicológico, que es un poco lo que sería el género que engloba todas mis novelas, y que ahora lo denominan domestic noir, en el sentido de que la trama y las protagonistas pues transcurren a personas en una vida, con una vida cotidiana, como podríamos ser cualquiera de los que nos están viendo ahora mismo, ¿no? Es decir, no son tramas elaboradas dentro de, pues, de gobiernos o de mafias con investigaciones policíacas como hilo conductor, sino que se trata de la vida de dos mujeres, en este caso, con vidas más o menos convencionales, que en un momento dado de sus vidas ocurren cosas y ahí empieza la trama, ¿no? Y entonces por eso es doméstico, porque está como un poco al alcance de cualquiera de nuestras vidas domésticas. Pero digamos que como en un sentido más amplio podríamos decir que es un thriller psicológico, que escudriña un poco en la parte emocional y psicológica de los personajes y también del lector, porque lo que hago es poneros un poco frente a un espejo y os hago un poco esa pregunta que se reseña en la faja del libro, que dice: ¿algunas veces has pensado en matar a alguien? Y eso es un poco el gancho que resume un poco toda la historia, una historia de venganza de dos mujeres que mantienen una relación emocional, sentimental y sexual entre ellas y que tienen en común, aunque aparentemente son muy diferentes, tienen en común que los hombres de su vida les han hecho daño. Y en un momento dado se plantan y dicen: pues hasta aquí, a partir de ahora no vamos a dejar que los demás tomen las decisiones de nuestra propia vida y vamos a no tener piedad ni compasión, de ahí el título, y vamos a ser quienes decidamos sobre nuestro propio destino. Y ese es un poco el resumen de Ninguna de nosotras tendrá compasión. Claro, yo estaba pensando, digo, ¿qué podemos preguntar sin que demos demasiadas claves, ¿no? Porque todo está tan hilada, la trama está tan hilada y nos va sorprendiendo según vamos avanzando en la lectura que dice, bueno, si hablamos de este tema ya podemos destripar alguna parte. Pero yo creo que sí podemos hacer alguna preguntita, pues por ejemplo, estas dos mujeres, Camila y Nora, tienen una diferencia de edad de 20 años. Entonces, Sí. y mantienen una relación sentimental. Después del fracaso, una del matrimonio y otra también por un hecho, digamos, un poco duro, que no quiero desvelar para que pues, ¿a quién te pareces tú más? ¿A Camila o a Nora? Me lo pregunta mucha gente: ¿tú quién eres más, Camila o Nora? Pues mira, eh, así aparentemente por edad tendría que ser más Camila, quizá por experiencia vital en mi vida personal sería más Camila. Sin embargo, mi carácter no se asemeja para nada a ese carácter que tiene Camila como persona intimista, más retraída, más prudente. Yo en ese sentido, por carácter, a pesar de todo el resto de diferencias, me parecería más a Nora. Soy más pasional, más vehemente, más retorcida en ese sentido que tiene Nora, ¿no? Le da más vueltas a las cosas. Camila es más confiada. Y bueno, digamos que tengo un poco de las dos. Más de Camila, porque, bueno, pues tengo una experiencia vital parecida a la suya, mi vida personal, y por edad también, pero más en carácter a Nora, sí. Bueno, es verdad, digamos que Nora ayuda un poco a despertar a Camila, ¿no? Que estaba Sí. más... Y Nora, pues es la protagonista, lo has dicho tú antes, por eso lo digo, si no me lo hubiese callado, lleva a cabo una venganza, pues es que no sé si decir que algo de sobre su padre y todo eso, o no, Bueno, o nos vamos a estamos metiendo decir así que mucho berenjena. podemos decir, Javier, que a Nora le ocurre algo en su adolescencia,
algo, un hecho traumático, y eso le cambia la vida, le cambia su carácter, le cambia su forma de entender el mundo y genera en ella una necesidad de buscar justicia, que claro, bueno, pues para el lector puede ser también una venganza, ¿no? Y a partir de ahí, su único objetivo en la vida es eh, resarcir ese daño que le han hecho, volver un poco a cierto equilibrio a su estado emocional, y para eso planifica una venganza. Eso es lo que podemos contar, ¿no? Y de manera paralela, pues Camila, que tiene una vida como mucho más serena aparentemente, vive casada 20 años con el mismo hombre, una situación pues acomodada y demás, pues resulta que descubre que su vida y que su matrimonio es una mentira y ha sido un fracaso. Y entonces, bueno, en ese momento de crisis de las dos, coinciden, se conocen y despiertan la una en la otra, porque tú has comentado que Nora, que es la protagonista más joven, despierta a Camila. Pues sí, eso es cierto, pero Camila también le aporta muchas cosas a Nora, que Sí. tiene esa pasión y esa... Es como un potro desbocado, Nora, y Camila es como más serena y más dulce en ese sentido. Entonces yo creo que es una historia compensada entre las dos, una historia de sororidad, de empoderamiento de las dos mujeres, de cómo se ayudan y cómo se enriquecen la una a la otra. Sí, es que te lo decía así, por eso estoy teniendo mucho cuidado, porque es que si contamos alguna cosa, pues puede perder un poquito gracia la lectura del libro, y yo creo que merece, porque, como he dicho antes, hay muchas sorpresas, hay muchas relaciones, muchas casualidades o causalidades que Causalidades. se van desarrollando en la novela, y eso hacen, como te dije también hace poco, que se hace una lectura que no puedes que no puedes parar. O sea, en ese sentido es un auténtico thriller que una vez que empiezas dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Pues, en otras novelas, digamos que has tratado mucho los temas de la corrupción, ¿no? Recuerdo en La llave 104 trata la corrupción política. Aquí digamos que también el tema de la corrupción está muy presente, pero en vez de ser político es más como financiero, de abogados que tú conoces también por tus estudios. ¿Te preocupa este tema de la corrupción, digamos, en todos los sentidos, ¿no? Tanto político como financiero, con tantos escándalos que hemos tenido en España, con tantos paraísos fiscales, con tantas offshore que hay, empresas offshore? ¿Qué es lo que te llama la Me, atención de este? me interesa poner al ser humano bajo la lupa, sometido a determinadas condiciones. Es un elemento bastante común, no digo que todo el mundo le ocurra, pero es bastante habitual que cuando se junta en una misma persona poder y dinero, que puede ocurrir o en el ámbito político, o en el ámbito empresarial o en otros ámbitos, pero es como que se produce un caldo de cultivo que es como muy propenso a la corrupción, esa ambición, ¿no? ¿Qué nos pasa a las personas o a determinadas personas para que el poder y el dinero nos cambien tanto, ¿no? ¿Qué tiene esto para el ser humano que hace que nos cambie esa naturaleza? O realmente ya éramos así y lo que hace es aflorar nuestra auténtica naturaleza. Entonces, con estos personajes que yo trato en la novela, o bien en el ámbito político, o bien en el ámbito empresarial o profesional, pues son personajes que tienen ese poder y que tienen ese dinero y que se sienten como un poco como por encima del bien y del mal, como que pueden hacer cualquier cosa. Y me gusta estudiarlos, eso, como si fuera una especie de laboratorio, poniendo la lupa sobre ellos, destapando un poco las capas de cebolla de los distintos personajes, ¿no? Y sí, me resulta interesante desde el punto de vista psicológico, y desde el punto de vista creativo también da mucho juego, lógicamente, claro. Es un tema muy, muy interesante y muy actual también, ¿no? Sí. Que lo estamos viviendo, con incluso políticos también que tienen sus ahorros en paraísos fiscales. Sí, que, sí. que está muy bien ese tema. Cuando planificas una novela, ¿ya tienes pensado el final? ¿Cómo lo planificas? Más o menos. Mira, depende de la novela. Hay novelas que empiezan ya por el final, como digo yo, y a partir de ahí se construye la historia.
y hay otras que no. En el caso de Ninguna de nosotras tendrá compasión, no tenía claro el final, de manera precisa. La historia, como bien has dicho, Javier, pues va cogiendo forma y digamos que yo empecé con los pilares fundamentales de la historia, con los personajes fundamentales de la historia y quería que fueran ellos los que lo fueran contando su vida y sus circunstancias y cómo esas circunstancias van marcando el recorrido de lo que va pasando en la novela. Entonces ha sido una novela desde el punto de vista creativo como muy libre, porque no la he inventado yo, la han ido inventando los personajes y han ido pasando las cosas que los personajes, por lógica y coherencia de la historia, tenía que pasar, ¿no? Y entonces el final creo que fue el que Nora y Camila decidieron. Iba construyendo la historia día a día, con unos pilares básicos, lógicamente, ¿no?, de lo que es la esencia de la novela. Pero me gusta crearlo así. Es bastante arriesgado porque luego te puedes encontrar con jardines que te metes que luego no sabes cómo salir, pero es mucho más vivo, tiene más adrenalina a la hora de escribirlo, porque si no sería un rollo estar 8 o 9 meses escribiendo algo que tú ya sabes cada día que vas a contar, ¿no? Es mucho más vivo y creo que además eso luego se traslada al lector, que la historia tenga entidad propia y que vaya construyéndose poco a poco. Y así es como lo hago, la verdad, me lo he hecho con todas, ¿eh? O sea que, bueno, ya empiezo a confiar un poco en que la historia está ahí, en algún lugar del universo, y me utiliza a mí como canal de transmisión. Un poco soy como la radio, ¿no? Como el aparato para plasmarlo en el papel, pero en realidad es algo que ya existe en algún plano, no sé, cósmico. Bueno, es que, hay que decir que utilizas varias voces. Dos de ellas son la propia Camila y Nora, que hablan en primera persona. Y luego tienes otra tercera persona o un narrador, más bien un narrador omnisciente que va dirigiendo un poquito la historia, pero son ellas las que, digamos, ponen más sentimiento también en la narración, ¿no? Entonces, ¿te ha sido, alguna de las dos, te ha sido más difícil meterte en ella para escribir como lo harían ellas, como hablarían ellas, como explicarían Mira, sus problemas? te contaré que la novela empezó siendo la voz de Camila y la de Nora, la historia de Nora contada a través del narrador, en tercera persona. Pero me pareció que iba cogiendo al principio tal fuerza Nora en sí misma, el personaje era tan potente que volví hacia el principio y le di la oportunidad de contar también su historia en primera persona. De tal manera que al principio solamente era Camila en primera persona y el narrador en tercera, y terminó siendo Camila y Nora, cada uno en primera persona, y después creo el narrador. Creo que el cambio fue acertado, me costó trabajo porque no lo hice desde el principio y tuve que volver atrás, y me di cuenta de que es que Nora quería contar su experiencia en primera persona. Eh, no me ha costado trabajo meterme en ninguna de las dos. A mí la primera persona me gusta especialmente a la hora de crear porque le da mucha potencia emocional. Claro, al hablar en primera persona estás hablando por boca de Camila o por boca de Nora de las cosas que ellas piensan, de las cosas que ellas sienten, de sus principios, de sus miedos, de sus dudas. Y eso trabajar con los sentimientos, me siento cómoda realmente y eso me gusta especialmente. Claro, también te limita a la hora de narrar la historia si abres el objetivo y lo ves desde un punto de vista más amplio. Por eso utilizo la tercera persona, que es un poco el pegamento de estas dos voces. Y digamos que me siento más cómoda desde el punto de vista creativo escribiendo en primera persona porque trato la parte emocional y eso me gusta, pero me resulta más fácil contar las cosas también desde el punto de vista de la tercera persona para poderle hacer entender al lector muchos matices que si no abres plano pues no se pueden saber, lógicamente. Pero Nora era un personaje que me atrapó enseguida y Camila pues ha sido un personaje al que le he cogido cariño. Me sentía un poco Nora cuando escribía sobre Camila porque me apetecía hacerla despertar, ¿no? Me apetecía hacerla zarandearla, emocionar sentimientos, ¿no? Porque al principio es una mujer muy controlada,
Y eso, pues, como yo no soy así, me costó un poco más también, sí. Sí, es verdad que a lo mejor por tu personalidad, Nora te pega un poquito más, ¿no? Que es más arrolladora, ¿no? Que es la que, como he dicho antes, pues digamos que la despierta un poco, la lleva por un camino que Camila, pues no, yo creo que nunca hubiese imaginado, ¿no? Pues la que... Y también, pues ese thriller psicológico, tú tienes mucha psicología, sobre todo con ellas dos, pero también con otros personajes, porque en la novela hay unos personajes secundarios que también son muy interesantes, ¿no? De todos los personajes, el marido, la hija de Camila, los compañeros de la biblioteca donde trabaja, la madre de Nora, el profesor de Nora, o sea, hay muchos personajes. De todos ellos, ¿te has sentido atraída por alguno de ellos? Mira, hay uno al que le tengo especial cariño, que es Virgilio Bosco. Virgilio es Fundamental para la historia. una persona, sí, es un sin techo, es un indigente que duerme en un cajero automático de una sucursal bancaria y que está profundamente enamorado de Camila, la llama la mujer del silencio, porque Camila, Virgilio se refugia todos los días en la biblioteca en la que trabaja Camila y se ha enamorado de ella porque es un apasionado de la literatura. Y con este personaje he querido un poco visibilizar y dignificar un poco la figura de la gente que por desgracia, se ha visto terminando durmiendo en la calle y no tiene los sin techo y que pasan tan desapercibidos por la sociedad, es como que son invisibles, no los queremos ver. Entonces, siempre digo que detrás de cada una de estas personas hay una vida y hay una historia que contar. Y entonces, con el caso de Virgilio, pues cuento su vida, qué hay detrás de ese personaje que un día está en un cajero durmiendo, pero que no apareció allí de la nada, ¿no? Que tiene una historia Claro. detrás que se cuenta en el libro y que vamos a dejar ahí para que los lectores la averigüen cuando lo lean. Sí, es un personaje, como he dicho antes, muy peculiar y luego también bastante fundamental, ¿no? En la trama que no vamos a desvelar porque es uno, bueno, es uno de los muchos atractivos que tiene la novela, como he dicho antes. Y alguno más, a lo mejor, alguno te ha resultado odioso, no sé si el abogado, el marido, el profesor, alguno dice, es una venganza mía personal. Voy a describir a, a una persona o a A un ver, conocido que... escucha Javier, yo te voy a dar un consejo de amigos. Nunca cabres a un escritor. Si me estás preguntando si alguno de esos personajes perversos están basados en la realidad, pues mira, no te lo voy a contestar porque no, ahora en serio, evidentemente todos los elementos que sacamos los escritores se basan en la realidad, a lo mejor no en una persona en concreto absolutamente, pero sí en situaciones que has conocido, en personas que has conocido, sino directamente pues, por la televisión, noticias y cosas, ¿no? Pero mira, el personaje, por ejemplo, del marido de Camila, a mí me ponía muy nerviosa porque claro, era la relación de 20 años de Camila, de esa mujer sumisa, comprometida con su matrimonio, que es una mentira y que él es un sinvergüenza y que ella parece que todo el mundo lo sabe menos ella, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cuántas Camilas habrá por el mundo? ¿Cuánta gente leerá el libro y dirá, yo he sido un poco como Camila y mi pareja pues es un poco como el marido de Camila, entonces era como bastante detestable, ¿no? Y a veces me daban ganas de mi familia, que bueno, mi marido y mis hijos que les van leyendo conforme voy escribiendo me decían, ¿ya este cuándo lo matas? ¿A este cuándo lo matas? Y yo siempre digo que los Es al que personajes quieres malos son matar, muy, ¿no? El título. sí, los personajes malos son muy agradecidos desde el punto de vista creativo. En las películas también, si os fijáis, ¿no? Al malo que te dan ganas de cuanto más odioso es, más lo tienes que mantener en la historia porque el lector, o en este caso el lector, pero el que ve las películas y demás, tiene ganas de que le pasen cosas, ¿no? Y entonces eso te mantiene enganchado.
Pues el personaje del marido lo detesté y el del profesor pues también, lógicamente, porque sí, eh, yo creo que Pues se lo ganan a son, pulso, mis malos se lo ganan a pulso, ¿eh? digamos que son dos malos malos. Es verdad que sí, Sí, sí. sí se hacen. Y es verdad que luego, claro, pues como algunos personajes tienen empatía, ¿no? Como Virgilio Bosco, por ejemplo, que el lector lo puede sentir empatía por él, o como las dos protagonistas. Y claro, hay algunos que te enfadan, ¿no? Dices, bueno, este tío, este. En este caso son hombres. ¿Es tu novela feminista? ¿Tú crees que Bueno, ¿tú crees que es una tienes novela esa? feminista? Te devuelvo la pregunta, ¿tú lo crees? Hombre, pues no sabía, digo, tenía preparada la pregunta, ¿no? Me ha ocurrido, pero ya que me lo dices, Bueno, pues no, digamos que sí, que tiene algún matiz feminista, pero vamos, dentro sí, de una cosa lo más objetiva posible. a ver, es una novela de la voz de dos mujeres, por lo tanto, que reivindican su espacio, que reivindican su vida y el tomar las decisiones con respecto a las cosas que le ocurren. Y en este caso, las cosas que le ocurren vienen marcadas por los hombres de su vida. Entonces, sí podemos decir que es una novela que tiene ese punto de empoderamiento femenino y de sororidad como antes, claro que sí, pero siempre desde el punto de vista de que la voz de las mujeres, por ejemplo, en el caso de Camila, como hemos dicho, que se trata de una mujer que ha vivido siempre sometida dentro de un matrimonio, que eso no quiere decir ni que todos los matrimonios sean así, ni que todos los maridos sean así, ni nada por el estilo, pero en el caso concreto que existe, sí, que es más común de lo que podamos pensar, sí, porque, por ejemplo, a mí me han escrito muchas mujeres que lo han leído y se han sentido identificadas. En el caso de Nora, que le ocurre algo por el hecho de ser mujer, pues también esa es una realidad que está ahí. Yo no estoy contando nada que no ocurra todos los días y que por desgracia le ocurren a muchísimas mujeres en todo el mundo. Entonces, si eso significa que la novela es feminista porque le doy voz y visibilidad a esta problemática, pues lo es, sí, claro que sí. Claro, es que digamos que las protagonistas fuertes son las mujeres. Claro, pero sin embargo hay otras mujeres, Ella me refiero, donde las relaciones entre ellas no son buenas, porque a veces me dicen, no, es que claro, la relación entre estas dos protagonistas y los hombres de su vida sí, pero también es mala con respecto a otras relaciones con otras mujeres. Por ejemplo, Nora con su madre no tiene una buena relación, Camila con su hija no tiene una buena relación. Es decir, que son las aristas de las relaciones humanas entre hombres y mujeres. Ni todas son buenas porque sean las relaciones entre dos mujeres, ni todas son malas porque sean las relaciones entre una mujer y un hombre, ¿no? Creo que el abanico que planteo en la novela es bastante amplio. Sí, hay malas relaciones entre mujeres y también malas relaciones entre hombres, ¿no? Entre el marido y el abogado, por Exacto. ejemplo, también Por ejemplo, sí, exacto. Al final es una historia de las relaciones entre personas. Entonces, ocurre que, bueno, es verdad que la voz femenina es poderosa y además lo es en todas mis novelas, en La llave 104 también, en 18 meses y un día también, que hablaba de los malos tratos, del 9, que es una visión también bastante feminista dentro del mundo del fútbol, considero que es un mundo todavía con bastantes aspectos machistas. En fin, que no he hecho nada distinto en ese sentido, sino más que darle voz a estas protagonistas que son mujeres fuertes, pero que se han roto a lo largo de su vida. Sí, quizá como novedad es que lo planteo desde el punto de vista de una relación sentimental y emocional de dos mujeres, que eso hasta el momento no lo había tratado. Preguntaba si ha evolucionado mucho desde tu primera novela a la última. Quiero pensar que sí, ¿Quieres pensar? porque bueno, ¿No te lo han dicho? ¿No te lo mal han... andaríamos, mal andaríamos si no hubiese evolucionado, porque son 11 años de trabajo y esta novela es la séptima que escribí, aunque es la quinta que publico. Tengo dos sin publicar y estoy acabando ahora mismo la octava. Entonces yo sí que me he notado más madura, más oficio. Pienso que es lógico porque al Sí. final esto es como cualquier otro trabajo. En estos 11 años, primero,
tienes más experiencias vitales, que eso es fundamental. Esa es la gasolina de un escritor, el vivir, el empaparte de las cosas que te pasan, de los sentimientos tuyos y de los demás, del mundo, y para luego poder plasmarlo. Soy una mujer 11 años más mayor, quiere decirte que eso te da un pozo y una madurez vital que se traslada a la hora de escribir. He podido leer muchísimo más en 11 años, que eso también aprendes mucho de los compañeros, de lo que lees. Y al final también de escribir, no es lo mismo escribir, no es lo mismo el primer arroz que haces no te sale igual que cuando llevas 20 arroces, ¿no? Por ejemplo, yo que soy alicantina. Entonces, pues no es lo mismo escribir la primera novela que escribir la séptima, que es el caso de ninguna de nosotras. Así que yo quiero pensar que hay una madurez y que además esto va a seguir evolucionando y que cuando tenga 80 años, porque yo voy a dar mucha guerra, aunque me llame Paz, ¿sabes? Que cuando tenga 80 años, pues que haya escrito, pues no sé, publicado 30 o 40, no sé cuántas, pues que diré, pues fíjate, es mucho mejor que la que escribí cuando tenía pues 49 años, por ejemplo, ¿no? O sea que me gusta pensar que es un aprendizaje y que siempre estamos aprendiendo, claro que sí. Sí, sí. Javier, venga, Bueno, mira a ver la última pues, conclusión. Ya para Que es que nos vamos ya de... terminar, que nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, Sí, sí. no importa porque ha sido una charla sí. interesantísima y yo creo que ha sido con mucho sentido del humor y mucha simpatía, que es todo lo que defendes como siempre. Entonces yo creo que ninguno de nosotros podrá decir que esto es una novela mala y que recomendamos. Ninguna de nosotras tendrá compasión, de Paz Castelló, que no hace honor a su nombre, porque es una escritora muy guerrera, Muy guerrera. y que la vamos a tener muchos años con nosotros. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Te damos las gracias, como ha dicho Joaquín, te damos las gracias y esperemos poder seguir viéndote en muchas ocasiones según vayas publicando los libros. Yo os doy las gracias de verdad a vosotros. Es un placer siempre pues compartir un ratito con vosotros y sobre todo por haber elegido, ninguna de nosotras tendrá compasión por haberla leído y haber apostado también por ella, porque todo granito de arena pues viene bien, y a vuestros lectores y a vuestros seguidores a invitarles a profundizar en esta historia. Ninguna de nosotras tendrá compasión. Gracias por este ratito tan agradable, tan chulo. Salud. Muchas gracias a ti.